Cada noche los perros de Conda aullaban frente a la taberna de M. Pinda, como si vieran algo que nadie más podía percibir. Los aldeanos murmuraban, inquietos. Hasta que un día la verdad salió a la luz, revelando un secreto tan perturbador que hubiera sido mejor que permaneciera enterrado para siempre. El pueblo de Conda estaba enclavado entre dos colinas verdes, bordeado por un río que centelleaba bajo el sol abrasador. Aquí todos conocían a todos. Los ancianos pasaban sus días bajo los baobabs, contando historias a los niños, mientras las mujeres vendían verduras y especias en la gran plaza del mercado. Los días transcurrían al ritmo del canto del gallo, el golpeteo de los morteros triturando el mijo y los saludos cálidos que se intercambiaban en las callejuelas de tierra roja. Pero a pesar de esta aparente tranquilidad, algo perturbaba el equilibrio del pueblo: los perros. Cada noche, cuando la luna ascendía en lo alto del cielo, los perros de Conda se reunían frente a una pequeña taberna situada en el extremo del mercado. No ladraban como cuando veían a extraños, ni como cuando peleaban entre ellos. No, sus aullidos eran largos, lastimeros, casi fúnebres. Como si intentaran advertir al pueblo de un peligro invisible. Esa taberna pertenecía a M. Pinda, una mujer que había llegado al pueblo 6 años atrás. Pocos sabían de dónde venía y aún menos lo que la había llevado a instalarse en Conda. No era particularmente habladora ni demasiado reservada, pero nunca compartía demasiado sobre su pasado. Sin embargo, había algo seguro: su cocina era exquisita. Su guiso de cabra especiado, cocido lentamente en una salsa aromática, se había vuelto famoso. Los clientes acudían de todo el pueblo e incluso de las aldeas vecinas para probar su plato. Cada noche grupos de hombres se sentaban en los bancos de madera frente a la taberna, saboreando su comida bajo la luz parpadeante de las lámparas de queroseno. Pero a pesar de la abundancia de clientes, había un detalle extraño que persistía: jamás un perro se acercaba a la taberna. Los perros del pueblo, habitualmente dóciles, se negaban a cruzar el umbral de la taberna de M. Pinda. Se detenían en seco frente a la puerta con el pelo erizado, gruñendo débilmente y la cola baja. Algunos incluso daban media vuelta, como si huyeran de un peligro invisible. Al principio los aldeanos no le dieron importancia. Después de todo, solo eran perros. Pero con el tiempo los murmullos comenzaron a extenderse. ¿Por qué esos animales se negaban a acercarse a M. Pinda? ¿Por qué sus aullidos se intensificaban cada noche? Baba Kai, uno de los ancianos del pueblo, fue el primero en hablar abiertamente. Los perros ven lo que nosotros no podemos ver. Sus palabras flotaron en el aire por un momento, cargadas de significado. No era la primera vez que Conda presenciaba eventos inexplicables. El pueblo tenía su propio repertorio de historias sobre misterios y fuerzas invisibles. Pero esta vez el peligro parecía mucho más cercano, y mucho más real. Los días pasaron y el extraño comportamiento de los perros siguió inquietando a los habitantes de Conda. Cada noche a la misma hora, se reunían frente a la taberna de M. Pinda, gruñendo, aullando, con los ojos fijos en la entrada, como si vieran allí una presencia invisible. Con el tiempo los aldeanos empezaron a hablar del tema con más libertad. Al principio, solo eran susurros intercambiados en voz baja en la plaza del mercado. Algunos decían que M. Pinda escondía algo, otros pensaban que su comida estaba ligada a un misterio mucho más oscuro. Incluso circulaban rumores de que los perros habían percibido la presencia de un espíritu maligno dentro de la taberna. Luego aparecieron las primeras señales de que algo realmente anormal estaba ocurriendo. Una mañana, justo antes del amanecer, una mujer del pueblo, Adouma, fue al pozo a buscar agua. Al pasar frente a la taberna, se detuvo en seco. Allí, sobre el suelo polvoriento, había huellas, pero no eran humanas, ni de ningún animal conocido. Eran largas, profundas, como si una criatura pesada con garras hubiera caminado por la noche. Aterrada, Adouma corrió hasta la cabaña de Baba Kai. El anciano, tras observar las marcas, asintió lentamente y pronunció estas palabras. No son huellas ordinarias. Son las marcas de un espíritu errante. Esta declaración no hizo más que alimentar el miedo de los aldeanos. Ahora, muchos dudaban en pasar frente a la taberna una vez caída la noche.
Incluso los clientes más fieles cenaban más temprano y se marchaban antes de que los perros comenzaran a aullar. Pinda, por su parte, continuaba sirviendo sus platos como si nada ocurriera. Su rostro permanecía impasible, como si no escuchara los rumores, como si no viera el temor que crecía a su alrededor. Su hija Ava parecía aún más apagada de lo habitual, siempre en segundo plano, con la mirada baja, evitando cruzar los ojos con los clientes. Una noche, cuando la taberna estaba a punto de cerrar, un joven del pueblo, cojo, se atrevió a acercarse más que los demás. Era conocido por su curiosidad y quería entender por qué los perros actuaban de esa manera. Esperó a que los últimos clientes se marcharan y sigilosamente, se escondió detrás de un árbol cerca de la puerta. Allí, bajo el titilante resplandor de las antorchas, vio algo que le heló la sangre. Justo antes de entrar a la taberna, Ava se detuvo en el umbral, giró ligeramente la cabeza y desapareció por un instante, como si su cuerpo se hubiese disuelto en la sombra antes de volver a aparecer. Cojo no esperó ni un segundo más. Corrió a toda velocidad por el pueblo con el corazón desbocado. Cuando llegó a la casa de Baba Kai, trató de recuperar el aliento y murmuró con voz temblorosa. Ella no tiene sombra. Esa noche un viento extraño soplaba sobre Kounda. El aire era denso, cargado de una tensión invisible que todos sentían sin poder explicarlo. Incluso los ancianos, que solían descansar en paz bajo los baobabs, miraban el horizonte con inquietud. Los perros, más inquietos que nunca, se reunieron frente a la taberna de Pinda en cuanto el sol desapareció tras las colinas. Gruñían, ladraban con los pelos erizados. Pero esta vez, algo era diferente. Los aullidos no cesaban. Se volvían cada vez más intensos, cada vez más desesperados, como si intentaran impedir que una fuerza oscura emergiera. Los aldeanos, alertados por el estruendo, empezaron a salir de sus chozas y se acercaron con cautela a la plaza del mercado. Encendieron antorchas, cuyos débiles resplandores apenas iluminaban la escena. Entonces la puerta de la taberna se abrió de golpe. Un silencio mortal cayó sobre la multitud. Pinda estaba en el umbral, su rostro impasible, pero su mirada parecía más sombría que de costumbre. Detrás de ella, su hija Ava permanecía erguida, inmóvil. Algo en su postura hizo estremecer a los testigos. Su sombra estaba ausente. Baba Kai dio unos pasos hacia adelante, sus ojos entrecerrados por una mezcla de sabiduría y temor. Observó a la joven detenidamente antes de tomar una profunda bocanada de aire. Es hora de que nos digas la verdad, Pinda. Un largo silencio siguió. Luego, lentamente, Pinda posó sus manos sobre los hombros de su hija. Su voz, habitualmente calmada y serena, temblaba ligeramente cuando finalmente habló. Nunca quise engañarlos. Pero no podía perderla. Los murmullos se extendieron entre los aldeanos. Algunos retrocedieron un paso, otros se aferraron los unos a los otros. Baba Kai, en cambio, no se movió. ¿Perder qué?, preguntó con tono grave. Los ojos de Pinda se llenaron de lágrimas contenidas. Inspiró profundamente antes de anunciar con voz quebrada. Ava, ya no pertenece a este mundo. Un escalofrío recorrió a la multitud. Se oyeron varios pasos de retroceso instintivo. Los perros, por su parte, volvieron a gruñir, más salvajes que antes. Entonces, ante los ojos atónitos de los aldeanos, Ava dio un paso al frente, y su cuerpo pareció tambalearse, como un espejismo bajo un sol abrasador. Sus rasgos se distorsionaron por un instante, como si estuviera a la vez aquí, y en otro lugar. Un grito rompió el silencio entre los espectadores, seguido por otro. Algunos comenzaron a rezar, otros se aferraron al brazo de sus vecinos, aterrados. Pero una sola idea dominaba la mente de todos. Ava no era una niña como las demás. Un silencio pesado cayó sobre la plaza del mercado. Las antorchas titilaban bajo el viento nocturno, proyectando sombras temblorosas sobre los rostros crispados de los aldeanos. Todas las miradas estaban fijas en Ava, aquella niña que se mantenía inmóvil, con un cuerpo que parecía pertenecer a otro mundo. Pinda bajó la cabeza, como si el peso del secreto que había cargado durante tanto tiempo finalmente se volviera insoportable.
Inspiró profundamente antes de alzar la vista, enfrentando a la multitud con una mirada cargada de dolor. Ava murió hace 6 años. Los murmullos se intensificaron, algunos retrocedieron, otros apretaron sus túnicas contra el pecho, buscando consuelo en aquella revelación aterradora. Baba Kai permaneció impasible, aunque sus rasgos se endurecieron ligeramente. Y sin embargo, está aquí delante de nosotros. Pinda asintió. Cuando la enfermedad se la llevó, supliqué a los antiguos espíritus que me la devolvieran. Recé bajo el árbol sagrado, ofrecí sacrificios, y en la noche, ellos respondieron. Ava regresó, pero nunca volvió a ser realmente quien era. Su mirada se posó sobre su hija. Ava, silenciosa, parecía ausente, con los ojos fijos en un punto lejano. No come. No duerme. Apenas habla. Solo los perros han visto la verdad desde el principio. Un escalofrío recorrió a la multitud. Algunos ancianos asintieron, murmurando oraciones. Los perros, en cambio, comenzaron a retroceder, como si ahora que el secreto había sido revelado, la presencia de Ava fuera aún más insoportable. Baba Kai avanzó un poco más, escrutando a la niña con intensidad. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz grave. Pinda cerró los ojos por un instante y luego susurró. Han venido a buscarla. En ese preciso momento una brisa helada atravesó la plaza, haciendo temblar las llamas de las antorchas. Un retumbo sordo resonó en la noche y Ava, aún de pie en el umbral de la taberna, esbozó una leve sonrisa, antes de que su cuerpo comenzara a desvanecerse lentamente. Un viento gélido barrió la plaza, haciendo parpadear las antorchas y levantando un remolino de polvo. Los aldeanos inmóviles observaban con horror cómo Ava desaparecía poco a poco, como si el viento se la llevara fragmento a fragmento. Su sonrisa permaneció unos instantes más, suspendida entre este mundo y el otro, antes de desvanecerse en la oscuridad. Pinda cayó de rodillas con las manos temblorosas y la mirada perdida en el vacío donde su hija había estado unos segundos antes. Un silencio pesado se instaló, solo roto por el leve gemido de los perros, ahora tranquilos, como si comprendieran que la amenaza finalmente se había disipado. Baba Kai se acercó a Pinda, colocó una mano compasiva sobre su hombro y murmuró. Hay que saber dejar ir a aquellos que ya no pertenecen a este mundo. Los aldeanos, pese a su miedo y sus dudas, sintieron una extraña paz envolverlos. El aire, antes denso y opresivo, parecía ahora más ligero. Los perros se alejaron, uno a uno, regresando a sus hogares sin hacer ruido. Al amanecer, Pinda dejó la aldea, sola, sin equipaje, sin una palabra. Nadie intentó detenerla. Algunos dijeron que se internó en el bosque sagrado, otros que vagó de aldea en aldea, buscando una paz que quizás nunca encontraría. Pero una cosa era segura, nunca más los perros de Kounda volvieron a aullar en la noche. Los ancianos del pueblo aún cuentan esta historia a los niños, una lección transmitida de generación en generación. Nunca desafíes el orden de las cosas. Lo que regresa del mundo de los espíritus jamás será lo que fue. Y a veces en las noches de luna llena, algunos juran ver una sombra fugaz cerca de la taberna abandonada, y sentir una brisa helada rozar su piel.